La fibrosis quística es un trastorno hereditario que causa daños graves en los pulmones, sistema digestivo y en otros órganos del organismo. Afecta a las células que producen moco, sudor y jugos digestivos. En condiciones normales, estos líquidos secretados son normalmente ligeros y resbaladizos, pero en las personas con esta patología, debido a la existencia de un gen defectuoso, ocasiona que las secreciones se vuelvan pegajosas y espesas y que no actúen como lubricantes, y entonces esas secreciones tapan los tubos, los conductos y pasajes, sobre todo en los pulmones y en el páncreas. Todos los problemas que presentan las personas que padecen esta enfermedad no impiden que puedan trabajar y estudiar, pero es una enfermedad progresiva y requiere atención médica frecuente. Respecto a la alimentación, hay que mantener el estado nutricional adecuado, ya que con una buena alimentación el deterioro de la función pulmonar va a ser menor. El tratamiento nutricional de los pacientes con enfermedad fibroquística tiene dos objetivos. Uno, asegurar un correcto crecimiento y desarrollo en niños. Y por otro lado, conseguir y mantener el estado aceptable de salud durante toda la vida. Es importante entonces que tengamos en cuenta la prevención y la intervención precoz con el objetivo de evitar la falla nutricional. Y si la hay que corregirla lo antes posible, especialmente en los periodos de la pubertad, ya que es una etapa crucial para alcanzar el pico de la masa ósea, con lo que se va a evitar posibles complicaciones futuras en lo que refiere a osteoporosis o osteopenia. En general, requieren un mayor aporte de energía y esto se debe a que hay enormes pérdidas de nutrientes. Hay un mayor trabajo pulmonar y hay una falta de ingestas debido a los periodos de infección. Por lo tanto, estas personas pueden seguir una alimentación normal o pueden comer más que una persona sin esta problemática para cubrir los requerimientos. Hay que evaluar a las personas que padecen esta enfermedad. Se evalúa hábitos alimentarios durante 3 días, corregir posibles errores e introducir lentamente aquellos cambios sugeridos pertinentes para optimizar el estado nutricional. Durante los primeros meses de vida, las indicaciones para el niño son las mismas que para los que no presentan esta problemática. Es decir, se recomienda lactancia materna seguida a partir de los 6 primeros meses de la introducción progresiva de alimentos. A partir de este punto es cuando los hábitos alimentarios adquieren un papel relevante. Se deberá realizar un seguimiento del ritmo del crecimiento y del aumento de peso para que nos garantice la adquisición de hábitos alimentarios correctos que eviten dietas desequilibradas y monótonas. Se deberá realizar 3 comidas y 2 o 3 entrecomidas por día, eligiendo alimentos naturales que ayuden a aumentar el peso corporal. Es decir, incluir alimentos grasos como aceite de oliva virgen, frutas secas, pescados grasos como el atún, caballa, salmón. También alimentos como los dulces, pero es mejor que sean caseros, helados, chocolates, yogures enriquecidos o leches. En el caso de presentar una enfermedad fibroquística en la que se sume la diabetes, estos alimentos
no están prohibidos, pero simplemente hay que contabilizarlos para saber cuántos hidratos de carbono vamos a incorporar en cada una de las comidas. Las recomendaciones generales en cuanto a los requerimientos energéticos y de nutrientes son los siguientes. Energía hay que aportar entre un 120 y un 150% de los requerimientos estimados para la edad y el peso corporal. Se indican superior al 150% en caso de pérdida de peso. Respecto a las proteínas, se debe aportar entre 120 y el 150% de los requerimientos, estimados por edad y peso. Respecto a las grasas o lípidos, debe suponer un 35 a un 45% de las calorías totales de la alimentación, a diferencia del aporte adecuado para la población sin esta patología, que es un 30 a un 35. Se debe controlar que el aporte de ácidos grasos saturados no supere al 10%, el aporte de grasas diarias. Las grasas saturadas son las que provienen de la manteca, margarina, grasa externa de la carne. Respecto a las vitaminas liposolubles, las que se disuelven en grasa, A, D, E, K, se recomienda suplementar A, D, E y en función de los valores que se obtengan a través de los análisis clínicos. Hay que plantear la suplementación de vitamina K. Minerales, se debe asegurar específicamente un aporte suficiente de calcio, zinc, hierro y sodio. En lo que se refiere al sodio, es decir, sal, se tomará en cantidades normales, no más de 5 o 6 gramos por día, una cucharadita de té por día. Y hay que tomar mucho líquido, fundamentalmente agua, para que se evite la deshidratación. Se puede cubrir las necesidades energéticas enriqueciendo los alimentos, pero sin aumentar el volumen, porque no tienen apetito generalmente. Entonces con puré de frutas, leches, azúcar en forma de batido, también con quesos, aceite de oliva extra virgen, pan frito, almendras trituradas, en las sopas, purés y en cremas. Se puede rehogar las verduras en aceite de oliva, se pueden acompañar con salsa blanca o jamón. Otra opción, adicionar queso, frutas secas. ¿A dónde? A las pastas. Se debe cocinar la carne y el pescado utilizando las técnicas de empanado, por ejemplo, milanesas, rebozadas con germen de trigo o en forma de guisos. Estos pacientes suelen tener periodos de inapetencia. Por eso resulta insuficiente las sugerencias y además tienen más baja la absorción de nutrientes y por eso va a ser necesaria la suplementación. Por ejemplo, leches fortificadas, suplementos de hidratos de carbono, proteínas. Incluso hay veces que se ve la necesidad de llevarlos a la nutrición enteral, que es aquella que se realiza a través de una sonda que se coloca en el estómago o en el intestino, o también puede ser alimentación parenteral, que es aquella que se hace a través de una sonda que se inserta en una vena, mediante la cual los nutrientes ingresan a la sangre directamente. Todo esto es con el fin de complementar la ingesta de alimentos y nunca como sustitución de la misma. Además, en aquellos casos de fibrosis quística donde se diagnostica insuficiencia pancreática exógena, se hace indispensable la suplementación enzimática de por vida, ya que bajo estas condiciones el páncreas se encuentra incapacitado para secretar aquellas enzimas que son responsables principalmente de la digestión de las grasas en la alimentación. Por consiguiente, si no se aportan estas enzimas de manera externa, la grasa no se va a digerir ni se va a absorber y se va a eliminar por la materia fecal y va a ocasionar un cuadro de esteatorrea, que son las heces
es decir, la materia fecal amarillenta y de mal olor, por el excesivo contenido de grasas.